da mucho gusto saludarlos. Soy Marcelo Martínez y en este tercer episodio de Indignados o Locos tenemos como invitado especial al padre Fernando Fernández Font, quien es rector de la Universidad Iberoamericana Puebla y además es presidente de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina. Bienvenido, padre. ¿Qué tal, Marcelo? Mucho gusto de saludarte. Gracias por la invitación. Primero nos gustaría que nos mencionara cuáles son, a su parecer, los principales retos a los que se enfrenta la red de universidades jesuitas hoy en día. Mira, yo considero que la red, primero, antes de hablar de los retos, es una potencialidad muy grande, porque tú sabes que el que une, vence, el que divide, pierde. Entonces, en ese sentido, la red de universidades es la manera como estamos funcionando a través de redes para enfrentar estos gravísimos problemas que tenemos en América Latina. Todos los días tú abres el periódico y te das cuenta, pues la pobreza, la migración, la desigualdad, la injusticia, la corrupción, o sea, hasta no hay país que no se salve. Y otro tema fundamental es de los derechos humanos, o sea, hay una agresión constante a la gente y especialmente a los más pobres. Si nos fijamos en lo social, pues son los retos fundamentales. A nivel también de las mismas redes nuestras, pues está el tema de la investigación, el tema de la educación de calidad, el tema, por ejemplo, muy interesante del liderazgo a los jóvenes. O sea, que hay redes de jóvenes jesuitas, de jóvenes estudiantes de nuestras universidades, de toda América Latina. Pues van formando lo que queremos, que no seamos nacionalistas, que no nos encerremos en nuestra propia cápsula, sino que podamos ampliar nuestra mirada y nuestra visión. ¿Cómo una universidad jesuita afronta estos retos? Podemos abordar el tema desde diversas ópticas o a diversos niveles. Hay uno fundamental que son ustedes, que son los jóvenes. O sea, el mismo Papa lo señalaba, ustedes son la riqueza del país, pero de alguna manera decía, una riqueza que no termina de ser explotada. Porque de pronto los jóvenes pueden perderse en drogas, en alcoholismo, en sexo o simplemente en egoísmo. O sea, es decir, tú sales preparado de la universidad solo preocupándote por ti. Entonces, ¿cómo vas a aportar a una sociedad si solo lo único que buscas es tener mejor posición social, tener mejores bienes, tener más diversiones y el mundo que ruede, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿no? Y en parte yo considero que el sistema ha llevado a que como joven uno se enfoque en la búsqueda de las metas individuales, ¿no? Una parte que queremos nosotros como colaborar, aunque sea en un nivel mínimo para esta transformación de la sociedad, es teniendo egresados como ustedes, como muy comprometidos y muy conscientes de lo que buscamos, ¿no? Entonces eso me parece que es un ámbito, el primero, ¿no? El segundo también estaría en esta voz que tiene la universidad crítica hacia afuera, hacia las instancias que rodean a la universidad, sistemas políticos, sistemas económicos, empresarios, cámaras, gobiernos, etcétera, ¿no? O sea, una universidad jesuita no puede estar satisfecha solo con la formación de ustedes. Y el tercer nivel, bueno, pues academia, investigación, prácticas profesionales, todo eso va orientado a lo mismo, pero creo que hay un aspecto sumamente importante y que se concretiza mucho con el tema de la pobreza y es nuestro observatorio de salarios mínimos. O sea, allí está enfocada una buena parte de nuestra actividad. ¿Por qué? Porque no solo logras como una reflexión teórica que vaya a ser guardada en la biblioteca, sino que estamos generando políticas públicas. O sea, tú puedes tener una voz y decir, ¡ay, qué maravilla, yo critico todo! Pues si nadie te hace caso, si no modificas las leyes, si no llegas al Senado o a la Cámara de Diputados, a los congresos, pues lo que digas se lo lleva el viento. En cambio, si generas una política pública, por ejemplo, sobre salarios mínimos, caray, entonces estás incidiendo más ampliamente. ¿Cuál es el papel que juega un observatorio de salarios dentro de una universidad jesuita, ¿no? Como es el caso de la Universidad Ibero? Estamos invitando a los jóvenes a que participen en una experiencia de estar recuperando información
sobre lo que está pasando en México en torno a un tema muy determinado que me parece que es la raíz de muchos de los problemas que tenemos como sociedad, el salario mínimo. Entonces el observatorio lo que hace es involucrarlos a ustedes y por supuesto también los académicos que tenemos allí, ¿para qué? Para recuperar o recabar información, analizar la información y proponer alternativas fundamentales para eso. Nosotros, como parte del servicio social, eso es lo que queremos, ¿no? Queremos generar reflexión, que la gente pueda darse cuenta que hay otras alternativas con respecto al salario mínimo que tenemos hoy en día, que sabemos es bajísimo. ¿Usted creería que el salario mínimo está vinculado con la pobreza y desigualdad que vivimos en México hoy día? Sí, fíjate que ese es un tema sumamente importante y delicado, porque otras posturas teóricas o incluso posturas, por ejemplo, de las cámaras empresariales, te dicen que no, que la pobreza no depende del salario mínimo. Por ejemplo, yo he encontrado empresarios que me dicen, a ver, dime quién paga el salario mínimo. Digo, bueno, a lo mejor nadie, pero ¿cuánto declaras tú al fisco? A lo mejor yo te pago 4, pero solo declaro 1. ¿Y qué significa eso? Que el día de mañana la compensación que te va a dar el seguro por haber trabajado tantos años se va a basar en un salario mínimo, no en 4 o 5 que te estén pagando. Ahora, otros por supuesto que te pagan 1 o 2 o 3 el mínimo, pero si hacemos cuenta de lo que es un salario mínimo hoy en día, que está alrededor de 70 pesos, tú dime si puedes vivir con 70 pesos. Tú dime si tienes una familia, ¿quién va a ser capaz de sostener a una familia con 70 pesos? Sí, no es absurdo. Y por otro lado, eso le está permitiendo a las empresas poder hacer unas riquezas impresionantes. Hay evasión del fisco, hay bajo salario al trabajador. Y entonces, ¿qué sucede? Pues una riqueza exorbitante para los dueños de las empresas, ¿no? Entonces, ¿usted piensa que el salario mínimo puede ser una herramienta para disminuir de alguna manera la desigualdad y los problemas de distribución que tenemos en México? Sí, exacto, que es complejo, como te digo. O sea, yo creo que tampoco podemos pensar que solo la modificación al salario mínimo va a solucionar el problema. Por ejemplo, ¿hay reparto de utilidades? ¿Qué empresa realmente reparte? Es una ficción lo que hace, ¿no? Segundo, ¿hay realmente una oferta de productos que la gente tiene que consumir en su canasta básica que no esté superando el aumento del salario mínimo? Entonces, la inflación va por un lado y el salario mínimo, aunque lo suban un poco, pues nunca da, ¿no? Entonces, tendría que haber un brinco significativo del salario mínimo, un aceptar a los empresarios, a los patrones, a los gobiernos, que el reto de esta vida no es seguir que unos pocos sigan acumulando unas grandes riquezas, sino al revés, ¿cómo hacemos para que haya más equilibrio entre el que más tiene y toda la gran masa que menos tiene? Sí, claro, no. Y principalmente eso que usted dice, o sea, regresar al tomar en cuenta los niveles mínimos de bienestar. O sea, yo pienso que, y en el Observatorio de Salarios sostenemos que un salario como el que tenemos se traduce en violencia, se traduce en migración, se traduce en un montón de cosas que están llevando a la actualidad a una crisis. Entonces, yo creo que sí es hace falta solidaridad, tanto por parte de los empresarios como por parte del gobierno y por parte de todos. O sea, solidaridad y seguir luchando, ¿no? Sí, y también estaba pensando en algo que se ha estado diciendo. O sea, ahora la Comisión Federal de Electricidad han sacado a luz pública que tiene una deuda de más de 350,000 millones de pesos. Pemex tiene más de 650,000 millones de pesos. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué esa deuda? Sí, no. Entonces, la corrupción, hoy también en la mañana mencionaron ese dato, el 9% del Producto Interno Bruto del país se va en corrupción. Es decir, ¿se va a dónde? A los bolsillos de unos cuantos. Entonces, por eso te digo, el salario mínimo no es la única solución, pero evidente que puede ser un brinco muy significativo para una igualdad. Bueno, pero entonces,
en este panorama nos damos cuenta que la Universidad Iberoamericana aporta con distintas partes a una solución, o sea, por el lado de la investigación, por distintas áreas. Y nos damos cuenta de que el Observatorio de Salarios, aunque no sería la solución tal cual como usted lo menciona, sí podría generar un cambio importante, ¿no? Para empezar a tener una economía más solidaria. Todos sabemos, porque es de dominio público, que esta investigación nuestra llegó al Distrito Federal, al ex Distrito Federal, y el secretario de Economía del Distrito Federal vino aquí a firmar un acuerdo con nosotros para que los asesoráramos en la cuestión del salario mínimo, y desató un debate nacional sobre eso. Eso es un aporte fundamental. Pero por otro lado tenemos todo el campo de las propuestas de economía social y solidaria, que eso complementa, porque los estamos invitando a ustedes jóvenes a que estén pensando no en la clásica oferta tradicional de cómo se van a emplear cuando ustedes salgan de la carrera, sino qué tipo de empresa o de sociedad van a constituir, pero no bajo el modelo de 4 amiguitos que nos juntamos y a ver cómo ganamos mucho dinero, sino de una red de empresas de economía social y solidaria que les permita, primero, pensar diferente. Si no hay un cambio de corazón y de mentalidad, no vamos a cambiar este país. Segundo, que se enseñen a trabajar interdisciplinariamente. O sea, yo soy arquitecto y no me importan los demás. No, un arquitecto, un ingeniero, porque no sé qué, uno de medios ambiente y sustentabilidad, un administrador, un contador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa riqueza interdisciplinar apoya muchísimo. Y tercero, que el modo de producir la riqueza, de generar la riqueza, sea directamente proporcional al modo de repartir lo que están produciendo. Entonces, y eso es, haz de cuenta, así como me preguntabas al principio de la red de universidades de Euskal, yo te voy a decir, se está creando una red de empresas de economía social y solidaria en donde podemos entonces empezar a vender tus productos, llévalos a tal sitio, etcétera. Como ahorita, por ejemplo, Capeltic, ¿no? Claro, sí. Sí, es un grupo de campesinos que producían café, que se los compraban baratísimo, que los explotaban, que entonces se juntaron, empezaron a enriquecer el café, a venderlo sin intermediarios, hasta darle un valor agregado, y ahora están teniendo cafeterías en varios lugares de nuestras universidades y de otros sitios, ¿no? Bueno, y para concluir, padre, ¿cuál sería la recomendación que usted hace a los jóvenes frente a temas como el del salario en México? Mira, yo insistiría en que cambien su chip mental y afectivo. Es decir, que no estén pensando en qué se van a emplear, cuánto dinero van a ganar, cuánto necesitan para vivir. Yo creo que cada uno de ustedes cuando va saliendo de la universidad dice, a ver, van a necesitar para un coche, para un departamento, para y ya si me pienso o no me pienso, cuando menos tener una novia, empiezas simplemente a ver la vida bajo la óptica del dinero. ¿Por qué no la ven bajo la óptica del servicio? ¿Por qué no la ven bajo la óptica de un compromiso con la sociedad? ¿Por qué no se preguntan, y yo con lo que la universidad me ha dado, qué voy a poder hacer para transformar esta sociedad? Pues se lo agradezco mucho, padre. Ahí tienen la recomendación. En el siguiente capítulo vamos a entrevistar al doctor Miguel Reyes, donde nos hablará sobre el informe que se realizó en el 2016 en el Observatorio de Salarios. Muchas gracias, Indignados o Locos.